Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y es el capítulo 17 y estamos considerando de una manera muy pormenorizada, con mucho detalle, todo lo que Pablo dice aquí en este mensaje en Atenas. Es importante ver que es la primera vez que en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos al apóstol Pablo confrontando lo que es la flor y nata de lo que significaba el paganismo, no simplemente un paganismo ignorante, si así lo podríamos decir, como el que anteriormente había visto, sino también lo que era el paganismo intelectual de gente como los atenienses, los filósofos y todo lo que implicaba una ciudad como Atenas. Y estamos por eso haciéndolo con tanto detalle y nos encontramos en el capítulo 17 y el versículo 26 y en esta ocasión consideramos ya la última parte del versículo 26. Hemos estado viendo con detalle el versículo 26, pero la última parte dice el apóstol Pablo: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tenemos que hacernos una serie de preguntas en estos días. ¿Hay un plan y un propósito en todo lo que está pasando? ¿Tiene sentido la vida? ¿Cuál es exactamente la esencia de la misma? ¿Simplemente consiste en comer y en beber? ¿Dónde está el propósito que podemos encontrarle a la vida? Una pregunta que nos hacemos muchas veces, pero quizás en estos días de incertidumbre, en los que somos muy conscientes de nuestra propia fragilidad como seres humanos, en los que vemos que quizás mañana acontezcan cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Tenemos que hacernos este tipo de preguntas. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo estuvo en Atenas, para que los atenienses, ellos también se pudieran hacer este tipo de preguntas. Y eso es lo que el apóstol quiere que nosotros también hagamos en una ocasión como esta, por medio del testimonio de la Escritura. ¿Dónde está el sentido de la vida? Sin duda alguna que muchas veces, si nos preguntaran, muchos de nosotros diríamos que ese sentido de la vida está en parte en las cosas buenas que tenemos en la misma. Podríamos decir, bueno, pues si tengo familia, ¿no? Si estoy contento con mi familia, pues entonces de alguna manera tengo un sentido para mi vida, ¿no? Vivo para mi familia. O si en estos días estamos disfrutando de salud, tenemos salud, digo, bueno, pues por lo menos disfruto de salud, tengo salud. O incluso podemos decir, si tengo trabajo, y si tengo estas tres cosas, pues soy una persona muy afortunada. Quizás el sentido de mi vida se encuentra en esto. De alguna manera eso es así. El apóstol Pablo, como os decía hace un momento, estuvo en otro contexto pagano, mucho, si me permitís que lo diga así, mucho más grosero que el de Atenas, y allí también, sin embargo, dio testimonio de que las cosas buenas que hay en este mundo dan un cierto testimonio de Dios. Como decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, en los placeres de esta vida tenemos el susurro de Dios. Es decir, Dios, cuando disfrutamos de las cosas que este mundo puede ofrecernos, de alguna manera nos está dejando escuchar ese susurro suyo, es Él que está detrás de todo. Pero el apóstol Pablo aquí en Atenas nos habla mucho más allá de lo que es simplemente un testimonio en las cosas buenas, en las que de alguna manera podemos encontrar sentido para nuestra existencia. Y está diciéndonos aquí, en este versículo, que Dios ha sido el que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de todo ser humano. Es decir, todas las épocas concretas de nuestra existencia, los lugares exactos en los que vivimos, en los que han existido todas las civilizaciones, cualquier detalle de lo que llamamos la historia de la humanidad ha sido determinado por Dios mismo. Todo lo que pasa, todo lo que ha acontecido, tiene un sentido y tiene un propósito porque Dios mismo es el que se lo ha dado. El Dios que presenta Pablo aquí en Atenas es el Dios de la historia.
no es solamente el Dios que ha creado a todo ser humano, no es solamente el Dios que ha creado todas las naciones de la tierra, todo esto es lo que ha dicho anteriormente en ese mismo versículo 26, sino que la historia misma está en sus manos. Dios controla todas las cosas. Él es el Dios de la historia y Él es el Dios que se revela en la historia. Eso es lo que el apóstol Pablo está aquí tratando de que esos atenienses pudieran entender, y también nosotros en una ocasión como esta. Déjame que lo ponga de otra manera. ¿Habéis pensado alguna vez de qué trata la Biblia? ¿En qué consiste la Biblia? Pues es muy curioso. La mayor parte de lo que encontramos en la Biblia son historias. Son historias, cosas que pasaron. Y eso hace que la Biblia en días como estos sea tan atractiva, porque uno puede leerlo desde ese punto de vista. ¿Qué historias tan fascinantes contiene la Biblia? Quedamos muchas veces impresionados, ¿no?, por lo que encontramos aquí, estas historias, ¿no?, de tantos tipos. Todas esas historias nos están hablando del Dios que controla la historia, el Dios que ha querido que le conozcamos por medio de las cosas que han pasado en la historia. Eso es lo que el apóstol está aquí tratando de comunicarnos. Los acontecimientos de la historia tienen sentido porque Dios está detrás de la historia. Y por tanto Dios quiere que le conozcamos de esa manera y nos está diciendo por medio de la Biblia: mira cómo yo me comunico a ti, en forma de narrativas, en forma de historias. ¿No será eso también la razón por la que tantas y tantas veces disfrutamos con una buena historia, con una buena novela, con alguna serie de televisión, alguna película? ¿Por qué nos gustan tanto estas cosas? Porque nos identificamos con esos personajes, porque es la historia. Hemos sido creados, en otras palabras, por Dios para que le conozcamos en lo que acontece en nuestra vida. Y es en medio de esa historia que Dios se revela a sí mismo. El Dios que controla la historia. Esto significa, en primer lugar, que toda historia humana es significativa. Toda historia humana importa. A Dios le importa todas las historias. No solamente las historias de las civilizaciones, las historias del pasado, sino nuestra propia historia personal. Ese es el Dios que tenemos. Esto lo está diciendo aquí el apóstol Pablo cuando dice que ha prefijado el orden de los tiempos. Aquí está usando una palabra muy especial. El idioma griego, a diferencia del castellano, tiene dos palabras para tiempo. Una es de donde viene la palabra cronología, ¿no? Una cronología, pues, es una sucesión de acontecimientos. Y de ahí viene esa palabra, es una palabra griega de la que viene la palabra castellana para cronos, ¿no? La cronología, el paso del tiempo. Pero aquí hay otra palabra que está usando el apóstol. Es una palabra que es difícil de traducir al castellano y significa realmente ocasiones concretas cargadas de significado. Es decir, todo lo que pasa tiene un sentido porque Dios mismo se lo ha dado. Y esta es la palabra que una y otra vez aparece aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando, por ejemplo, los discípulos de Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser llevado al cielo, en lo que llamamos su ascensión, se nos dice en el texto, en el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, que le preguntan al Señor: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Y les dice Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay unos tiempos de Dios, hay unas ocasiones especiales de Dios que Él tiene para la humanidad. ¿Cuándo va a regresar Cristo Jesús en su segunda venida? No lo sabemos, pero sabemos que Dios ha determinado que así acontezca. También en este libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, se nos habla de Moisés y se nos dice de Moisés que nació en un momento oportuno, en un momento adecuado. ¿Cuándo nació Moisés, que fue el libertador del pueblo que Dios usó para sacarlo de Egipto? Pues nació en el momento que Dios quiso que naciera. Todo estaba preparado, la historia llevó hasta esa conclusión porque Dios así lo quiso. Y en ese otro mensaje que os decía que tenía el apóstol Pablo una audiencia pagana,
en el libro de los Hechos y en el capítulo 14 y el versículo 17 dice: si bien Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, haciéndonos bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, es la misma palabra, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hay ocasiones de bendición en nuestra vida. Y cuando vemos algo bueno, nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo, cualquier otra cosa que vosotros queráis añadir, entonces esto viene de Dios, esto es algo bueno. Dios se ha revelado en la historia de nuestras vidas, en lo que nos ha pasado, en lo cotidiano. Ahí está Dios manifestando su existencia. Eso es algo maravilloso. Y vemos que ese control que Dios tiene de todas las cosas muestra que todo le importa. Cuando pensamos en la Biblia, pensamos en la historia del pueblo de Israel. Por supuesto que sí, porque es una historia que se centra específicamente en un pueblo que es importante, que es significativo para Dios, que es relevante porque de él iba a venir el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero si miráis y estudiáis con detalle el Antiguo Testamento, veréis cómo Dios no solamente le interesa la historia del pueblo de Israel, sino que conoce y ha determinado la historia de todos los pueblos de la tierra. Y es muy interesante cómo en varios pasajes de la Escritura se llama nuestra atención sobre esa realidad. Por ejemplo, el profeta Amós, cuando se está hablando al pueblo de Israel, les dice en el capítulo 9 y el versículo 7, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? Eso lo sabemos. La Biblia habla de esto, ¿no es verdad? Pero mira lo que dice. Y a los filisteos de Caftor y de Kir, a los arameos. Claro, Dios sacó a su pueblo de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán. Pero Dios hizo otras cosas en la historia con otros pueblos. Todo tiene un sentido delante de Dios. Dios es el que ha prefijado los tiempos de todas las naciones, las épocas concretas. Y Dios es el que ha habitado este mundo como Él ha determinado en su propia soberanía. Dios es el que controla todo. Eso es lo que Pablo nos quiere hacer ver para que nosotros podamos apreciar quién es este Dios, porque va a añadir, como hemos leído, para que las gentes, aunque sea palpando, puedan buscarle, puedan conocerle, puedan entenderle. Y esos tiempos de los que está hablando aquí la Escritura, ese control de la historia, aparece de una manera muy particular con respecto a nuestra propia salvación, la salvación que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Por eso estábamos leyendo en el capítulo 7 de Daniel. Esa lectura seguro que a algunos de vosotros os ha parecido tremendamente enigmática. No vamos a dedicar todo el tiempo a explicarlo con detalle, sin duda alguna no podemos hacerlo con el tiempo del que disponemos en esta tarde, pero sí deciros que lo que Daniel vio por medio de esas visiones que le fueron concedidas es la historia que iba a llevar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que iba a concluir en ese sentido con la muerte del Señor Jesucristo, que es donde se encuentra nuestra salvación. Esas bestias de las que estaba ahí hablando, esos animales, representan cada uno de ellos un imperio. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, Alejandro Magno, y finalmente el imperio romano. El imperio romano, que es muy significativo porque fue en el imperio romano donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, lo que Daniel está dando testimonio es que la historia tiene un propósito, tiene un camino determinado y trazado por Dios mismo. Que la historia no es un accidente, que no simplemente las cosas han acontecido porque sí, sino que Dios está detrás, llevando a cabo un plan maestro, glorioso, extraordinario, para que nosotros podamos conocer al Señor Jesucristo. Y es muy interesante, sencillamente, entrar en algún detalle, ¿no?, que me parece que puede ser relevante para nosotros en esta tarde. Hemos estado leyendo, por lo menos, quedaos con esto, cuando Daniel ve estas visiones que vio 4 animales, 4 bestias. Los imperios
en la Biblia aparecen como animales. El poder político, esto sería para otro tema, ¿no? Por supuesto tenemos que tener un interés, y esto lo hemos tratado en otros momentos, y tenemos que orar por las autoridades, pero es bestial, es animal. Es una evidencia de un mundo caído y en rebelión contra Dios. Y por eso en la Biblia aparecen como animales. Eso es más profundo de lo que parece, ¿sabéis? Porque ¿cómo cayeron nuestros primeros padres? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Quién tentó a Adán y Eva? Un animal. Un animal. Una serpiente. Un dragón, dirá el libro de Apocalipsis, que es el gran enemigo de Dios, Satanás, la serpiente antigua. La historia está dominada por fuerzas demoníacas que son representadas por medio de esos animales, esa fuerza bruta que tienen los mismos. No decimos, ¿qué animal? ¿Cómo te estás comportando? Hay esa idea de que hay algo aquí siniestro y malvado. Esas bestias que aquí aparecen nos están hablando de imperios crueles, sedientos de sangre, a cada cual peor. Estos animales, ¿no?, que aquí se representan como terribles. Y, por lo menos que nos quedemos con esto en esta tarde, y en contraste con esos 4 imperios bestiales, ¿quién es aquel que es el que da sentido y propósito a la historia? Dice en Daniel capítulo 7, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, veía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. La historia de Dios tiene como protagonista a un hombre, el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo tomó esta expresión en el Evangelio, como sabéis. Él es el Hijo del Hombre, el auténtico hombre, el hombre que va a ser nuestro Redentor, que va a ser nuestro Salvador. La historia tiene como centro la persona de nuestro Señor Jesucristo, un hombre perfecto, un hombre cabal, un hombre sin pecado, el único que puede salvarnos. Y eso es lo que nos está trazando aquí el apóstol Pablo para nosotros igualmente en esta ocasión. Nos está diciendo, la historia ha sido controlada por Dios para que aparezca ese hombre perfecto, ese Hijo de Hombre, que es el único que puede salvarnos, nuestro Señor Jesucristo. Dios controla la historia humana para la gloria de Cristo Jesús. Estas palabras del apóstol aquí tenemos que buscar, y eso es lo que procuramos, ¿no? Por eso hacemos exposición de la Biblia. Es decir, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no solamente se lee la Biblia? Bueno, porque es que hay que explicarla, porque hay aquí una serie de matices que a menos que los expliquemos no nos quedaríamos con ellos. Y esto es muy importante en el tema que nos ocupa, la historia. Mirad, los griegos tenían su propia visión de lo que era la historia. La historia para los griegos era como un círculo cerrado, como un ciclo que se repetía una y otra vez. Y esto, si lo pensáis por un momento, pues tiene sentido. Porque ¿cómo existimos en este mundo? ¿Lo habéis pensado alguna vez cómo vivimos? Primavera, verano, otoño, invierno. Y después del invierno, primavera, verano, otoño, invierno, un ciclo. Y constantemente se repite, una y otra vez. Conforme pasan los años, viene el otoño. Y quizás con el paso del tiempo, el invierno, ¿no? Y algunos, conforme van pasando los años, quizás sintamos mucho más el frío, ¿no?, que de antaño. Pero es siempre lo mismo, ¿os dais cuenta? Entonces, esa idea que tenían los griegos de que la historia era un ciclo que se repetía una y otra vez, pues tiene su sentido, porque claro, ¿qué otra cosa vemos en la realidad sino eso? Un ciclo. Pues bien, lo que el apóstol está aquí transmitiéndonos por medio de esta palabra es una bomba, si así lo puedo poner,
en esa forma de pensar que tenían los griegos. Porque, a diferencia de la idea cíclica de la historia como un ciclo constante que se repite una y otra vez, la historia, según la Escritura, tiene un final. No es cíclica, sino lineal. Dios ha comenzado la historia y Dios le va a poner un punto y final. Es tan diferente. Cuando ellos oyen hablar aquí al apóstol Pablo, en otras palabras, de cómo Dios ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, ellos dirían, bueno, todo esto me suena muy bien, porque es lo que nosotros pensamos ya, claro. Primavera, verano, otoño, invierno, todo se repite una y otra vez, siempre es lo mismo. Pero no, el apóstol hace ver que es distinto, porque mirad, por eso estábamos leyendo todo el resto del mensaje. Dice en el siguiente versículo, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué se nos manda que nos arrepintamos de nuestros pecados? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? En primer lugar, ese varón es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, aquel que va a poner fin a la bestialidad, al pecado, a la crueldad, a la sed de sangre de los imperios del mundo, a una vida como la que llevamos en este mundo de maldad, de pecado y de corrupción. Hay un fin para la historia, y ese fin es la persona del Señor Jesucristo. Dice aquí, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué día es ese? Es el día del juicio final. La historia no se va a repetir en círculos que van a durar durante toda la eternidad. No, hay un fin para la historia, hay un día del juicio final. Por eso el cristianismo es algo que tenemos que llevar al corazón, que tenemos que plantearnos estas cosas, porque nuestra vida tiene fecha de caducidad. Y todos y cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de nuestra vida. La Escritura dice que hay un juicio final. Fuera de un lugar como este, fuera de un lugar donde la Biblia ocupe el lugar central, no vais a escuchar del juicio final. Pero aquí escuchamos de que la historia tiene un final, ese juicio final. ¿Cuándo será ese juicio final? No lo sabemos. Pero la Biblia dice que ese juicio final tendrá lugar cuando todos los reinos de esta tierra hayan venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, cuando ese evangelio del Hijo del Hombre, esa influencia del evangelio del Hijo del Hombre haya leudado toda la masa de este mundo. Entonces, cuando Dios quiera, y esos tiempos nosotros no los conocemos ni podremos fijarlos, entonces vendrá el fin. Y todos y cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de nuestra vida. Pero la gran pregunta es, ¿cómo sabemos que esto es así? Tenemos que plantearnos estas cosas. ¿Por qué va a ser eso así? ¿Por qué va a haber un juicio final? ¿Por qué va a acontecer tal cosa? ¿Por qué va a llegar entonces el fin de la historia? Es justamente por lo que dice aquí el apóstol. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es precisamente porque nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos de una manera histórica, de una manera real, de una manera corporal. Ese cuerpo que fue sepultado es el cuerpo que se levantó de entre los muertos. Ese cuerpo que durante toda la eternidad, dice la Biblia, llevará las marcas, si me permitís que lo diga así, históricas de sus padecimientos. ¿Cuál es la visión que tiene Juan del Cordero en el cielo? No dice vi un Cordero en el cielo, vi un Cordero inmolado. Veremos a Cristo
inmolado, el Cristo que fue crucificado por pecadores como nosotros. La evidencia es que Cristo está vivo. ¿Pero por qué es esa la evidencia? ¿Por qué? Y aquí es donde vemos la profundidad de la Escritura. La resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos es la evidencia de que estamos ya en los últimos tiempos, los tiempos que se cumplen con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña todo el Antiguo Testamento. Nosotros, como veis en esta tarde, estamos con el tiempo y los tiempos, ¿no? Y me gustaría que todos pudiéramos entender esto. Tenemos una visión del tiempo, el que nos da nuestra cultura, pero si queremos conocer la Biblia tenemos que entender lo que la Biblia entiende por el tiempo. La Biblia dice que estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Los últimos tiempos no están por venir. Los últimos tiempos ya han venido. Vinieron cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Él inauguró los últimos tiempos. Y eso significa que vivimos en la antesala de esa realidad que Él vino a redimir. Esto implica que todo está en sus manos porque ya hemos entrado en esos últimos tiempos. Son los tiempos suyos, son los tiempos en los que Él va a subyugar a esas bestias, al pecado, al diablo y a Satanás. Él fue vencido en la cruz y la historia es la manifestación concreta y real de esa victoria de Cristo Jesús sobre Satanás. Y por tanto, podemos vivir con esa confianza de saber que precisamente porque Él está vivo entre los muertos, nosotros también viviremos. ¿Quiénes? Aquellos, dice el apóstol Pablo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra confianza en aquel que está vivo de entre los muertos. Y precisamente porque Él está vivo entre los muertos, Él ha dado sentido a nuestra vida. Sentido, como decíamos antes, lo encontramos de muchas maneras, un cierto sentido. Pero el sentido final solamente lo podemos encontrar en Él, porque Él es el fin de Dios para todas las cosas. Por eso el sentido está en Cristo Jesús, porque Él es el protagonista de la historia. Él es aquel que está llevando a cabo el desarrollo de la historia. ¿Con qué propósito? Que tú y yo, en esta misma historia, en tu historia cotidiana, en tu vida real, puedas conocer históricamente a ese Cristo, a ese Jesús de Nazaret, el único Señor y Salvador, aquel en el que podemos descansar, porque es el único que ha vencido la muerte y que ha introducido los últimos tiempos, los tiempos mejores, los tiempos del Mesías, que nos llevarán a su propia presencia. Y por tanto, tu vida tiene sentido en Cristo Jesús. Está empapada de significado si somos de Cristo Jesús. Todas las cosas buenas que Él nos ha dado nos están apuntando, como dice aquí el apóstol, para que palpando de alguna manera, ¿no?, podamos conocer a Dios. Pero en Él, en la revelación profunda y gloriosa de quien es su persona, los tiempos tienen sentido también para ti. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pongo de otra manera, los tiempos de tu vida, las ocasiones de tu existencia han sido diseñadas por Dios para que tú conozcas a Cristo Jesús, para que tú encuentres el fin de todo en Él. Eso es lo que Dios ha determinado para nosotros. Y yo te pregunto, para concluir, ¿quién mejor que Cristo para dar sentido a nuestras vidas? ¿Quién mejor que Él? ¿Encontrarás a uno mejor que este? Mira lo que dice la Biblia. Él derramó su sangre para comprarte. ¿Habrá alguien que esté dispuesto a dar su sangre por ti? Él la dio para hacerte suyo. Él resucitó para que tú ahora no tengas miedo,
a la hora de la muerte. Su victoria sobre la muerte es la garantía de la nuestra. Cuando tengamos que afrontar el último de los pavores, el miedo de los miedos, ¿quién estará ahí? Jesucristo. Y podremos hacerlo con confianza, porque si Él venció a la muerte, lo hizo por nosotros, lo hizo para que nosotros pudiéramos entrar en esa experiencia con la seguridad de que Él es nuestro Salvador. Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En estos días de incertidumbre, de miedos, que comprendemos y entendemos, no es algo glorioso y consolador que Él está vivo y nosotros también lo estaremos. Aquel, ¿quién como Él? ¿Quién mejor que Él? Aquel que dice la Biblia que en estos momentos pide por nosotros para que nuestra fe no falte nunca. Cristo intercede para que tú estés firme en Él. Aquel que nos dice la Escritura, que ha dicho aquí el apóstol, que vendrá algún día, en ese día del juicio final, sí, pero también el día de la vindicación de la Iglesia, el día en que Cristo vendrá para llevarte con Él, para que estés para siempre con Él. ¿Hay alguien mejor que este? Toda la historia de la humanidad es un teatro, si me permitís que lo exprese así, magnífico, un escenario extraordinario para el gran protagonista, que es el Señor Jesucristo. Y lo mejor de todo es que nosotros somos invitados también a ese drama. Somos llevados a participar de esa alegría con Él para siempre. Esa es la gloria de la fe cristiana. Hay sentido, hay confianza, porque estamos en las manos de aquel que tiene toda la historia en su control. Y por tanto, mi historia personal está en sus manos y puedo descansar en Él, aquel que venció a la muerte, aquel que es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Quiera Él que todos podamos confiar, que podamos decir, sí, Señor Jesús, yo también soy tuyo. Tú eres mi Señor y lo serás para siempre. Que así sea en todos nosotros. Amén.